Muy buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Rubén Darío Montoya Mejía. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me corresponde, sentar una posición jurídica respecto del caso o conflicto número uno, en donde el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia y dentro de las medidas que tomó incluyó la suspensión de la actividad judicial a nivel general. Entonces, eh, digamos, en este sentido, eh, digamos, la Corte Constitucional ha hecho unas sentencias jurídicas y ha afirmado que el propósito del estado de emergencia expresamente es conjurar una crisis económica, social o ecológica o una calamidad o desastre natural que afecta a la población colombiana o a una parte de ella. Y, por sobre todo, eh, contener la extensión de sus efectos con el fin de retornar a la situación normal. Entonces, eh, es una sentencia de la Corte Constitucional, la C 254 del 2009. En numerosos fallos, la Corte, por primera vez la Corte realizó un control constitucional a un decreto legislativo, a la luz de la Constitución del 91. La sentencia C 004 del 92 ha precisado que la declaratoria del estado de emergencia, al tenor del artículo 215 de la Carta Política, debe cumplir con unos presupuestos estrictamente formales y otros presupuestos materiales que han sido decantados por la jurisprudencia constitucional, en concordancia con la Ley 137 de 1994 del Congreso de la República, y son las siguientes. El análisis de los presupuestos formales se refiere entonces a que la Corte Constitucional analizará si el decreto se encuentra plenamente motivado, si se encuentra firmado, digamos, por los ministros, y si se fija, digamos, como un límite de tiempo, no mayor a 30 días, en cada caso que sumados no podrán exceder los 90 días al año. En el artículo 215 de la Carta establece que todos los decretos aprobados en el marco de un estado de emergencia deben ser enviados a la Corte Constitucional. Deben ser enviados a la Corte Constitucional para que ella haga un análisis, una revisión, si estos decretos están, digamos, en consonancia con la Constitución y la ley, y si están ajustados. Y, por supuesto, cuando la Corte encuentra que un decreto está en contra de la Constitución y la ley, pues sencillamente lo va a declarar inexequible, lo va a derogar y seguramente ese decreto no tendrá vida jurídica. Digamos, como una obligación del presidente de la República, tan pronto establece el decreto de emergencia, entonces enviarlo a la Corte Constitucional para que él haga esos tipos de revisión y haga el estudio y tome una decisión en torno de ese decreto, si está ajustado a la ley o no está ajustado a la ley. Si el presidente no lo hace, entonces la Corte Constitucional hace, digamos, de oficio propio, la Corte Constitucional hace el estudio por iniciativa propia y se encuentra pues que el decreto es inconstitucional, precisamente vuelvo y reitero, lo va a declarar inexequible. Si en el caso que nos ocupa, por ejemplo, el Ejecutivo ha cumplido, digamos, con todos los requisitos antes expuestos, desde el punto de vista jurídico, incurre en serias irregularidades que son violatorias de la Carta Política y Constitucional. La Ley 137 del 94, en su artículo 5, dice, prohibiciones. ¿Sí? Literal B, no se podrá interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. El literal C, además, también dice que no se podrá suprimir ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento. En el artículo 5 de la Ley 137 del 94, en el inciso segundo dice, tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales para la protección de tales derechos. De todas formas, se garantizarán los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política que se relaciona al debido proceso. Entonces, cuando el presidente, en el marco del estado de emergencia, suspende o suprime la rama judicial, está hablando además también en el artículo, la ley 113 y 114 de la Carta Política, que establece, digamos, la separación de poderes, de los poderes públicos, la autonomía de los órganos que los ejercen para garantizar la libertad y la justicia en Colombia. Entonces nosotros sabemos la importancia que tiene esa ley de pesos y contrapesos que buscan generar un equilibrio, digamos, institucional dentro del Estado colombiano para que no se presenten, digamos, abusos de poder
o expresiones autoritarias que van a, de una u otra manera, pues van a generar tensiones políticas y polarización al interior de la sociedad. Entonces, es importante tener en cuenta que esa separación de poderes, esa autonomía y la independencia de los poderes, hay que respetarla. No puede el Ejecutivo, al calor o al tenor de una pandemia, y decretar un estado de emergencia, pues suprimir una de las ramas del poder público en Colombia, en este caso la rama judicial. Entonces, la reforma de la rama judicial obedece propiamente a una reforma constitucional, ¿sí? Es una reforma constitucional que se puede realizar por vía de un plebiscito o por el Congreso en un acto legislativo o por una Asamblea General Constituyente. Entonces, en este caso, digamos, es más, en este caso, piensa uno que el presidente de la República puede ser objeto de un proceso disciplinario a través de la Cámara, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en la medida en que el presidente está violando la Constitución, porque suprimir uno de los poderes públicos pues no es cualquier decisión, es una decisión política bastante seria que tiene, digamos, unas consecuencias jurídicas, en este caso para el presidente de la República. Entonces, como conclusión, pudiéramos decir que la Carta, que la Constitución del 91, pues, en base a las experiencias de los abusos, los atropellos que se cometieron en el pasado reciente, en donde durante décadas se legisló sobre la base del estado de sitio, de los estados de excepción, de la conmoción interior, en donde se violaron y se cometieron todo tipo de atropellos a la dignidad humana. Entonces esta Constitución del 95 tuvo en cuenta todo ese tipo de experiencias para, de una manera rigurosa y responsable, desde el punto de vista jurídico, regular los estados de excepción, regular la conmoción interior, pero también los estados de emergencia, para que, digamos, cuando se decrete, digamos, un estado de emergencia, realmente tenga las motivaciones y las argumentaciones jurídicas y en realidad, digamos, los objetivos del presidente, del ejecutivo, para decretar el estado de emergencia, pues que esos decretos vayan en concordancia jurídicamente en dirección a encarar las causas, los motivos por los cuales fue decretado, digamos, el estado de emergencia y no sean utilizados, digamos, en otros campos, en otras esferas que de una u otra manera van a generar controversia política y van a generar tensiones políticas. Entonces, lo importante, digamos, de este caso es que tenemos que saber que cuando el presidente de la República jura defender la Constitución y la ley, pues en su mandato y en su ejercicio de gobernanza debe de cumplir con eso que él, el día de su posesión, juramentadamente, se comprometió a defender esa carta y esa Constitución y las leyes de Colombia. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.